Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hay unos compañeros que no pueden ingresar, que tienen problemas en el ingreso. ¿Usted tiene la contraseña para que ellos puedan...? Perdón, ya les pasé el código yo. Listo. Lo encontré. Gracias. Ahí de a poco se están incorporando. Me parecía que era muy... Sí, profe, por primera vez nos pidió el código de acceso, antes no lo pedía nunca. Esto yo juro que no toqué nada. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo andas, Jeremías? ¿Todo bien? Hola, profe. Ahí está, de a poco. Bueno, no sé por qué habrá pedido el... Hola, buenas tardes. Sí, se cayó la cátedra, creo, por eso muchos no pudieron entrar. Sí, yo bien quise entrar un montón de veces y estaba cerrado. Pensé que era mi internet, pero no. No es solo eso, están pidiendo un código para ingresar aparte. Lo pasó una chica llamada Marlene en el grupo. Ah, yo no estoy en el grupo. Después si alguien me lo pasa, por favor. Bueno. ¿Cuál es tu Gracias. nombre? Melina García. Bárbaro. Gracias. No, Yo tampoco estoy en el grupo. No sabía cómo entrar. Pero era chiquito el grupo. Sí, porque es verdad, ni siquiera sabía que había un grupo. El chico que habló recién, ¿cuál es tu nombre? Martín Williams. Martín, bueno, después te agrego. Castillo Patricia, tampoco estoy en el grupo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora va tomando color, ahora sí. Ya me había asustado cuando tenía 9 personas nada más. No podía entrar, yo siempre entré por cátedras virtuales y nunca había entrado porque en el grupo que tenemos está puesto el link en el estado del grupo, los dos links, para entrar a su clase, para entrar a la del profesor Marucci, pero nunca había entrado y en esta oportunidad quise entrar y me pedía una clave y no la tenía. Claro, y la pasó una chica en el grupo. Si me preguntan a mí cuál es la clave, tampoco la sé. Debe haber, cuando mandé la invitación, debe estar abajo del... Claramente Sí, debe ser así. en realidad, por suerte, tenemos el Classroom, porque si fuese cátedras está caída desde hoy temprano, y en el Classroom está la invitación al grupo que puso usted, profesor, y ahí está el código. Miren, yo estoy usando mi Zoom particular, no estoy usando el de la facultad porque temía estas cosas precisamente. Se te cae la página de la facultad, se te cae cátedras virtuales, se te cae todo. Aquellos que ya tenemos años acá y conocemos el paño sabemos que en la facultad todo puede fallar. Nuestra facultad y la tecnología son conceptos completamente opuestos. Para agregar a alguien en el grupo te tienen... ¿Cómo? Bueno. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? Profe. Sí. Yo estuve viendo sus videos que mandó en Classroom para el trabajo práctico. Sí. Y en una palabra quiero saber qué es plebiscito, ¿puede ser? Plebiscito es una consulta popular. Ah. El plebiscito implica convocar al cuerpo electoral, es decir, a la ciudadanía, para que se exprese acerca de una medida de gobierno o de algún acto de gobierno en particular. En el caso concreto, allí el plebiscito se dio en el año 1835, como ya lo habrán visto en el primer video de los 4 que mandé. Sí. Como consecuencia de la ley del 7 de marzo de 1835, por la cual se elige a Rosas gobernador nuevamente de la provincia. Recuerden que esa ley, además de elegirlo gobernador, amplía
el mandato de duración del gobernador a 5 años, antes duraban 3, ahora el gobernador va a durar un término de 5 años, según esta ley, y a su vez también se le confiere la suma del poder público, por el tiempo que el gobernador creyese conveniente, con la única limitación de la defensa de la religión católica y de la causa nacional de la Federación. Ahora bien, Rosas, sabedor de la enorme responsabilidad que implicaría el otorgamiento de esa suma del poder público y del juicio que emitiría la historia del uso que hiciera de las mismas, es por ello que quiso ser ratificado por las urnas en el ejercicio de dichos poderes. Y se convoca aquel célebre plebiscito del 26, 27 y 28 de marzo de 1835. Se le consultó a la población si estaba de acuerdo con que Rosas fuera gobernador y que gobernara con la suma del poder público. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo acá. Sí. Me había quedado, yo tenía una duda con la 9, la que decía qué sucedía con las tierras sometidas a enfiteusis. Como que no la entendí cuando vos lo explicaste en el video ese. Es muy simple. En primer lugar, por la ley agraria restablece la propiedad de la tierra pública. Y lo que se exige es el pago de los cánones adeudados en concepto de enfiteusis. Y además se informaba que pasados los 10 años de otorgadas esas tierras en enfiteusis, se doblaría el canon. Es decir, que tendrían que pagar el doble en concepto de canon. Obviamente, y además se ofrecían a la venta. Nadie quiso acogerse al régimen de propiedad, tampoco pagaron el canon, mucho menos lo que había duplicado Rosas. En consecuencia, para 1838, directamente por decreto, Rosas anula la enfiteusis. Y todas las tierras que estaban concedidas en enfiteusis son también otorgadas, como decía la ley, a buenos federales para que la trabajaran. Y, como solemos decir siempre, esta política agraria de Rosas lo que generó fue que los enfiteutas de la provincia, los terratenientes del sur de la provincia, se levantaran en armas contra el gobernador en un intento de derrocarlo militarmente, que es lo que se conoce como la rebelión de los libres del sur. Que para la historia oficial ha sido una rebelión en nombre de la democracia y de la libertad, y en realidad eran los enfiteutas que se levantaron en armas contra el gobernador porque le sacó la tierra por la cual nunca habían pagado. Gracias, profesor. ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Con respecto a cuando dice metálico, ¿se refiere al oro? Al oro, sí. Por eso, y cuando hablamos del oro, hoy piensen en dólares. La divisa y la moneda de referencia mundial en el siglo XIX era el patrón oro. Patrón oro que siguió rigiendo para la actividad comercial internacional hasta los acuerdos de Bretton Woods de 1944. Es decir, el patrón oro rigió como moneda de cambio común para las transacciones internacionales hasta el año 1944. Con el desplome del Imperio Británico, producto del estado devastador en el que queda después de la Primera Guerra Mundial, y claramente el posicionamiento de los Estados Unidos como nueva superpotencia mundial, el patrón oro se desplaza hacia el dólar como divisa internacional y moneda de referencia. Durante un tiempo se siguieron usando ambos, prácticamente todo el mundo iba al dólar, y luego durante la presidencia de Nixon, en el año 71, Estados Unidos decide abandonar directamente la convertibilidad entre el dólar y el oro, y ya claramente no hay ninguna duda que es el dólar la moneda de referencia mundial y la que se utiliza para las transacciones internacionales. Lo pongo ahí y traigo la comparación al presente es porque, en cierto modo, lo que puso Rosa fue un cepo cambiario. Prohibió la exportación de oro. Ahora, ¿por qué Rosas prohíbe la exportación de oro? Porque estaba en guerra. Si estás en guerra, necesitas obviamente divisa, ¿para qué? Para pertrecharte.
¿Producís armas? No, las tenés que comprar afuera. ¿Qué necesitas para comprar armas? ¿Qué necesitas para aprovisionarte? Con el agravante de que no entraba nada por la aduana en virtud del bloqueo. Por lo tanto, necesito divisas, ¿qué hago? ¿Dejo que esta se vaya libremente por la tesorería? No. Cierro directamente la exportación de metálico. Y en aquel momento el modo más simple para desestabilizar a un gobierno precisamente era permitir la fuga de oro. Hoy para desestabilizar las reservas de un gobierno, ¿qué es lo que hace? Fugas dólares. Por eso les pongo lo del metálico y traer a colación la comparación con la actualidad. Claro, cuando la pregunta dice cuál sería en líneas generales el equivalente actual, se refiere a lo que decís vos recién, ¿no? Al dólar, claro. Y en cierto modo, ese banco que crea Rosas, que funcionó en la Casa de la Moneda y que se lo denominó Casa de la Moneda, hizo las veces de lo que hoy conocemos como Banco Central. Fue el órgano encargado de administrar nada más ni nada menos que el valor de la moneda y el tipo de cambio. Luego veremos durante la década infame cómo se creó la actual institución del Banco Central. Pero es un primer antecedente de un órgano centralizado en el manejo de la moneda. Profe, habla de descuento de valores. ¿Ya existían los cheques en esa época? No, pero sí existía el pagaré y la letra de cambio. Bien. El cheque es más propio del siglo XX, aunque ya el Código Napoleón hablaba del Código de Comercio francés, ya tenía la figura del cheque. En este sentido, es lo que ustedes verán en Derecho Comercial 2, en mi época Derecho Comercial 2, ahora con el nuevo plan de estudio ya ni sé cómo se llaman las materias, lo que denominábamos quiebras, y allí tenían dos partes de la materia, la ley de concursos y quiebras por un lado, y toda la parte de títulos de crédito por el otro. Títulos de crédito es esto, son papeles de comercio que equivalen a determinado valor en moneda. Van a ver la letra de cambio, el pagaré y el cheque. ¿Alguna otra pregunta? Profe, la clase pasada, ¿hasta dónde llegaron? Porque se acuerda que yo le había dicho que operaban Al amigos margen de a dónde llegué la clase pasada, después con la actividad que les mandé, llegamos... Sí, ya vi los 4 videos. Sí. Bueno, ahí es donde cortamos. Ah, bárbaro. Ahí es donde tengo que retomar hoy. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita? Profe, consulta del parcial, pero creo que ya lo había referido usted. Sí. ¿Es aproximadamente una pregunta por cada una de las bolillas? No, si hago una pregunta por bolilla no termino más. Son 2 o 3 preguntas como mucho todo el examen. Esto es cortito y al pie. Y nos podemos valer de los repasos que están publicados para el parcial número 1, que es una serie de preguntas que están están subidas en el campus. Ah, no Claro. las borré de ahí. Sirven, sí, pero tengan en cuenta que son las del cuatrimestre pasado, porque tuvimos un reajuste de temas con el titular y el titular y adjunto. Yo tenía pensado ya subirles mañana o el viernes a la mañana más tardar el repaso para este cuatrimestre. Pero si quieren ir viendo ese que está cargado en el campus, son esas mismas preguntas más la reforma del 60, que es lo que no estaba allí. Es lo mismo más la reforma del 60, para simplificar. Bien, ¿alguna otra preguntilla? Ya estamos prácticamente con el avance que hicimos con los videos a la mitad de la bolilla 7, así que creo que vamos a andar bien con los tiempos. Ah, sí, profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí. En la parte que decía qué tratados había firmado en noviembre-diciembre Urquiza, después del pronunciamiento, en la clase
que nos mandó grabada solo se refiere a noviembre. No sé si es lo mismo. No, hay dos acuerdos, uno firmado en mayo de 1851 y otro el de noviembre. Ah, está bien, perfecto. El primero Puede ser que es haya el estado que mal la firma, fecha en el trabajo. el primero es el que firma Urquiza con Brasil directamente. Y el de noviembre es el que ya define la alianza luego de que destituyen a Oribe en el Estado Oriental, el que ya firman directamente Urquiza con la provincia de Corrientes, Brasil y el Estado Oriental. El de mayo es un preacuerdo que luego termina plasmándose en el de noviembre, ya con todas las partes en disputa. Y profe, una duda que es tema de redacción acá en la pregunta 2, que dice, Sí. analice la ley dictada por la Junta de Representantes el 7 de marzo de 1832. ¿Es de 1835 no? Sí, hay un error de tipeo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos arrancando. Entonces, ustedes ya han visto con los videos que hemos desarrollado, sobre todo ya en la parte final, cómo se produce el pronunciamiento de Urquiza en el mes de mayo de 1851, cómo se pasa del lado del bando brasileño, luego invade el Estado Oriental conjuntamente con los brasileños, deponen al gobierno de Manuel Oribe, el gobierno blanco del Estado Oriental, colocan a un gobierno títere al mando del general Garzón, líder de lo que ya se conocía como el Partido Colorado. Ya en esta altura histórica hablamos de blancos y colorados en la política oriental. El Partido Blanco era el Partido Nacionalista, el partido afín al Partido Federal Argentino, y los colorados obviamente eran los afines a los unitarios. Pero reitero, se coloca allí el gobierno títere del general Garzón, y para noviembre entonces ya están los cuatro miembros que formarán el Ejército Grande con la firma del Tratado de Noviembre de 1851. La provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes, que era la única que había seguido a Urquiza en el pronunciamiento, el Imperio del Brasil y el Estado Oriental. De conformidad con lo establecido en aquel acuerdo de noviembre de 1851, rápidamente Urquiza vuelve a su provincia. Con la colaboración de la flota brasileña cruza el río Paraná e invade la provincia de Santa Fe, ya en el mes de diciembre de 1851, derrotando a las fuerzas santafesinas y destituyendo al gobernador federal Pascual Echagüe. Y para el mes de enero ya prácticamente se encuentra cruzando el Arroyo del Medio, y estamos en las postrimerías de lo que fue, o mejor dicho, los prolegómenos, mejor dicho, de lo que fue la batalla de Caseros. Más allá de la tradición brasileña, de la tradición urquicista, que se pasa al bando brasileño, como digo siempre, lo cierto es que lo que se estaba produciendo era un fin de época. Más allá de que es cierto de que Urquiza fue un asqueroso traidor, que entregó el país y su partido por seguir haciendo negocios, lo cierto es que considero que el ciclo político de Rosas ya estaba agotado. Rosas ya era un hombre que, si bien no era muy mayor, ya era grande para los cánones de la época. Piensen ustedes, en el siglo XIX una persona de 50 y pico de años ya era considerada mayor. En este sentido también había estado unos largos 17 años en el ejercicio del Poder Ejecutivo Provincial. Si bien es cierto, siempre distingo, no fueron 17 años como si hubiese sido una monarquía, sino que el gobernador había sido reelecto, fueron varios periodos de gobierno de 5 años que tuvo Rosas allí. Lo cierto es que luego de tanto tiempo al mando del Poder Ejecutivo hay muchas cosas que ya se estaban petrificando en el ejercicio del mismo. Rosas era un tipo con una manía personalista muy fuerte, en el sentido de que absolutamente todos los resortes de la administración debían pasar por sus manos. No era un hombre afecto a delegar el ejercicio del poder, ni darle poderes amplios a los ministros para que actuaran en su nombre, y esto lo que genera es que la administración se ralentice.
porque el aparato burocrático del Estado crecía, pero él seguía en 1852 seguía ejerciendo el mando del mismo modo en que lo había ejercido en 1835. Y esto genera ya, era necesaria otra dinámica en el ejercicio del gobierno. Por otro lado, también es cierto que Rosas era un hombre más propio de principios del siglo XIX que de los tiempos políticos que estaba viviendo el mundo. No me cabe ninguna duda de que más allá de esa enorme defensa que había efectuado de la soberanía el gobierno de Rosas, y también muchas medidas que podrían ser consideradas progresistas desde el punto de vista económico, él en sí mismo era un hombre conservador y que no concebía los cambios sociales con demasiada facilidad. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque el mundo estaba a punto de ingresar en una de esas bisagras de la historia. En efecto, en 1848 se publica una obra que marca un punto de inflexión en la historia de las ideas. En 1848, nada más ni nada menos que Karl Marx y Friedrich Engels publicaban en Londres el Manifiesto Comunista, con lo cual marcaba también la aparición de un nuevo actor social a escala planetaria, como era lo que Marx y Engels denominan el proletariado, la clase obrera. En un país que todavía no tenía una evolución, en el caso de Argentina, no tenía una evolución industrial como para hablar en este sentido de proletariado. Sí había masas rurales y peones rurales, pero la clase obrera propiamente dicha, tal cual la conocemos, no había surgido todavía en la Argentina. Sin embargo, el mundo ya estaba en ese camino. Cabe destacar también que Europa era un tembladeral hacia 1850, como lo marqué en los videos anteriores. En 1848 estallan numerosas revoluciones liberales en Europa, una de las cuales se lleva puesta la monarquía de Luis Felipe en Francia, dando pie al surgimiento de la Segunda República y como consecuencia de ello luego la irrupción del Segundo Imperio con Luis Napoleón Bonaparte, elegido primero presidente y luego de un autogolpe proclamado emperador. También habían estallado revoluciones en Austria, en Italia, en Alemania. El mundo estaba convulsionado, el mundo estaba verdaderamente convulsionado. Y reitero, Rosas era un hombre más afín a los principios políticos y filosóficos de comienzos del siglo XIX que de los tiempos que vivía el mundo. Ya la economía mundial también era otra. En efecto, ya estaba comenzando a producirse lo que se conoce como la División Internacional del Trabajo, en la cual precisamente el mundo se dividía en dos grandes bloques, centro y periferia, y claramente los mercados también se los denominaba centrales y periféricos. Un centro claramente volcado en el desarrollo industrial y una periferia dedicada puramente a una economía agraria, extractivista de materias primas, tendientes ¿a qué? A solventar los procesos de industrialización de las potencias centrales. Y la Argentina no podía verse ajena a ese momento. En efecto, como decía mi vieja titular, como decía la doctora Rivas, de la mano de Urquiza, dentro de muy poco, la Argentina ingresaría a la División Internacional del Trabajo, claramente como un país periférico productor de materias primas. Todas estas cosas son Rosas que obviamente no veía o que no le preocupaban. Tenía otra visión del país y del mundo. También es cierto que como consecuencia de esta política terriblemente personalista, piensen ustedes que Rosas no solamente era gobernador de Buenos Aires, sino que también tenía a su cargo atribuciones de carácter nacional, nada más ni nada menos que el ejercicio de las relaciones exteriores. De hecho, muchos gobernadores se lo propusieron. Juan Manuel, delegá el gobierno de la provincia en alguien y enfocate en ser claramente el líder de la nación. Sin embargo, en este sentido, Rosas no concibe esta idea. Y como digo siempre, Rosas es un tipo que fue un gran organizador, un brillante político, un gran estadista. Es como que vio inevitable su caída y aceptó manso el reto del destino. Como que el propio Rosas hubiese aceptado, hasta acá llegué, mi tiempo se terminó, dejaré a los que siguen. Porque claramente en esto se ve un tipo que fue siempre muy enérgico, que siempre se anticipó a todas las jugadas. Recuerden ustedes cuando le dice a Dorrego, se viene el golpe, empezá a prepararte, hace algo. Y acá sabía que Urquiza se iba a ir con los brasileros,
sabía que iban a armar un ejército enorme para voltearlo, y es como que se quedó resignado, sin la energía de siempre para armar el ejército y dar la batalla definitiva. Porque la derrota de Caseros sería una derrota muy dura para los intereses nacionales. Y es como que Rosas no comprendió lo que él representaba para la nación, para el movimiento federal y para el movimiento popular. En efecto, veremos que el estado de fuerzas de la Confederación Argentina era mucho mejor que el brasilero. Pero veremos, de los 3 ejércitos que tenía la Argentina en ese momento, el de operaciones al mando de Urquiza ya claramente lo perdemos porque se ha pasado al bando brasileño. Había otro importantísimo contingente en la zona de Cuyo, al mando del gobernador de San Juan, Nazario Benavides, la división oeste del ejército de la Confederación, que ni siquiera se movilizó para entrar en combate, es decir, Rosas ni siquiera los convocó al combate, y saldría a dar el combate final contra Urquiza con los hombres que tenía apostados allí en la guarnición de santos lugares. Y a esto quiero agregarle algo. Rosas era un gran político, un gran estadista, pero un pésimo militar. No era militar, vamos a ser sinceros, no era militar Rosas. Y más allá de todas las cosas que yo pueda decir de Urquiza, traidor y todo lo demás, tengo que reconocer, para ser honesto intelectualmente, que Urquiza era un gran general, era un gran militar. Entonces creo que ya las cartas estaban echadas sobre la mesa. Y efectivamente, el 3 de febrero de 1852, el Ejército Grande, tal como se lo denominó a esta coalición de Entre Ríos, Corrientes, el Estado Oriental y Brasil, chocaría contra las fuerzas de Rosas en la batalla de Caseros. Así llegamos a Caseros. Batalla de Caseros, que fue la más grande de la historia militar de América Latina. Pelearon 24.000 hombres en el bando urquicista, de los cuales 10.000 eran brasileños, fíjense el contingente de tropas que ponen los brasileños, contra 22.000 hombres que había logrado poner en pie de combate a Rosas. Y en un teatro de operaciones que, si bien tomó el nombre de Caseros, era mucho más amplio, porque se abarcó desde el Río de la Plata hasta Morón. Un amplio teatro de operaciones. Sin embargo, como ya les digo, las cartas estaban echadas. Con esto de que aceptó resignado la derrota, Manuel Oribe, antes de ser derrocado, se lo había dicho: Juan Manuel, no esperes a que Urquiza se una a los brasileños. Antes que estos dos se unan, ataquemos y terminemos la cuestión. Sin embargo, Rosas no actuó. Quizás si Rosas hubiese actuado antes de que se unieran brasileños con Urquiza, podría haberse evitado el desenlace fatal. Sin embargo, esto no fue así. Reitero, era un ciclo histórico que se estaba cerrando. Creo que no era el modo de cerrarlo. Creo que Rosas merecía otro final en su actuación política. Lo cierto es que la batalla comienza cerca de las 9 de la mañana y para las 3 de la tarde el expediente está resuelto. Como cuenta la leyenda, Rosas huye herido en una mano del campo de batalla y a la sombra de un ombú redacta con lápiz su renuncia, la que es enviada rápidamente a la legislatura de Buenos Aires. Vuelve a la ciudad a recoger a su hija, Manuelita Rosas, y algo fundamental, sobre todo para lo que será luego el surgimiento del revisionismo histórico, su archivo personal. Ya pasó media hora de clase. Su archivo personal. Entonces, en este contexto, se refugia en la legación británica y abandona el país. Primero parte en una fragata británica rumbo a Río de Janeiro y luego marchará rumbo al exilio en Inglaterra, del cual no retornará nunca más. Se quedará en Inglaterra hasta su muerte en el año 1877. Rosas decide abandonar el país porque sabía que los vencedores no iban a ser para nada misericordiosos con su figura, sabía que se venía la revancha, y también por eso decidió llevarse su archivo personal. Otra de las cosas que tenía Rosas, todos los documentos oficiales los emitía por triplicado. Uno para circular, uno para el archivo oficial y otro para su archivo personal, porque sabía también que los vencedores iban a escribir su propia versión de la historia. Sería luego la insigne figura de Adolfo Saldías en la década de 1880, quien, valiéndose precisamente del archivo de Rosas,
pondría la piedra fundamental para el surgimiento del revisionismo histórico. Por otro lado, también cabe destacar que en este sentido Rosas fue recibido con honores de jefe de Estado en Inglaterra. Cuestión rara. Lord Palmerston, el primer ministro británico, lo recibió con honores de jefe de Estado en Inglaterra. Lo que le valió al primer ministro una interpelación en la Cámara de los Comunes. Obviamente la oposición al primer ministro que le dice, escúchame, ¿cómo recibís con honores de jefe de Estado a este tipo que nos quitó el banco, que nos quitó la tierra, que nos hizo la guerra, que nos ganó la guerra, que no arrugó con la ley de aduanas cuando queríamos que la derogara? Y a este tipo lo recibís con honores de jefe de Estado. Y Lord Palmerston lo diría con todas las letras allí. La nación inglesa sabe reconocer a sus vencedores. Porque no es lo mismo un tipo que nos dice que no, que defiende los intereses de su país, que nos enfrenta, que nos hace la guerra y que va en contra de nuestros intereses defendiendo los intereses de su país. A ese tipo, la nación inglesa le debe el reconocimiento. A nosotros no, si son empleados a sueldo nuestro. ¿Qué reconocimiento les vamos a dar? Y con eso zafó de la interpelación Palmerston, pero fíjense cómo los ingleses concebían a la figura de Rosas. El enorme respeto que le tenían a la figura de Rosas. Nunca más respetaron a ningún gobierno argentino por mucho tiempo, como veremos. Lo más paradigmático sería durante el gobierno de Mitre, cuando el embajador británico participara lisa y llanamente de las reuniones de gabinete. El presidente, los ministros y el embajador inglés. Lo cierto entonces es que allí se cierra el ciclo político de Rosas. Cabe destacar también que en Caseros muchos unitarios pelearon del lado de Rosas. Sí, Mateo. Sí, profe, perdón. Quería hacerle una consulta respecto a cuando, capaz me quedé un poco atrás, respecto a cuando Urquiza invade o ataca a Rosas. No quiero decir cualquier cosa, pero ¿no se supone que había un tratado entre las provincias en el cual se defenderían, digamos? Y lo estaba violando abiertamente. Claro, pero no tendría que haber intervenido en la otra provincia, que no me acuerdo cuál era Buenos Aires, Santa Fe y no me acuerdo cuál era. Para 1852 todas las provincias estaban adheridas al Pacto Federal. Bien. Aprovecho y te pregunto, profe, sí. ¿Rosas no llama al Ejército del Oeste o el Ejército del Oeste no acude a ayudarlo? No lo llamó. Ah, listo. No, por eso digo, es como que esperó manso la jugada del destino. Y lo que les venía diciendo es que muchos unitarios pelearon con Rosas en Caseros, porque claramente vieron que esto no era un enfrentamiento entre dos caudillos federales, sino que lo que estaba en juego era nada más ni nada menos que la soberanía nacional. Porque muchos unitarios vieron que en esto no era un enfrentamiento entre Rosas y Urquiza, era una guerra entre la Argentina y Brasil. Y Urquiza era un general traidor que se había pasado al bando brasileño. En efecto, el último en rendirse en Caseros fue el coronel Martiniano Chilavert, que era unitario. Y el coronel Martiniano Chilavert no se rendía. Cuando se quedó sin metralla empezó a cargar con cascote los cañones, pero no se rendía. Fue Urquiza en persona a pedirle que se rindiera. Lo llevó a conversar a su tienda de campaña. Parece que el coronel Chilavert le dijo a Urquiza algo que a Urquiza no le gustó, porque cuando salió le ordenó a su escolta que lo asesinara, lo despellejara y lo dejara insepulto por unos cuantos días. Este fue el que vino a darnos libertad, que vino a darnos democracia, que vino a darnos constitución. Al tipo que no se quiso rendir lo hizo despellejar. Este fue Urquiza. Todos intuimos que fue lo que le dijo Chilavert a Urquiza, ¿no? Traidor HDP, ¿qué le puede haber dicho? Del mismo modo que cuando Urquiza, a medida que iba avanzando contra Buenos Aires, a los contingentes de tropas que salía a enfrentarlo y las vencía, las incorporaba a su propio ejército. Cuando vence a las fuerzas de Echagüe en Santa Fe, hay una columna que logra fugarse del campo de batalla, es la columna del coronel Aquino. Esta columna, luego de Caseros, fue toda la columna ejecutada. Toda, ¿eh?
Aún habiéndose rendido, los ejecutaron. Y colgaron a todos los miembros de esa columna en los árboles que conducían a la casona de Palermo. Y esto no es que lo decimos los rosistas, ¿eh? Esto lo cuenta en una carta el embajador inglés, cuando va a verlo a Urquiza a Palermo y dice, tamaña sorpresa me llevé cuando veo que en la arboleda estaban todos los miembros de una columna del ejército colgados. Nuevamente, el demócrata, el que vino a darnos patria, el que vino a darnos constitución, el que vino a darnos libertad, respetando la vida del vencido de esta manera. Así que, así sucedieron las cosas. Urquiza rápidamente toma la casona de Palermo y se instala en ella. Vale decir que lo que nosotros denominamos la casona de Palermo no era propiedad de la provincia de Buenos Aires, era la casa particular de Rosas. Lo que pasa es que rápidamente todos los bienes de Rosas fueron confiscados. Precisamente donde estaba la casa de Rosas, en Palermo, es lo que ustedes hoy conocen como Bosques de Palermo, en Buenos Aires. Que en realidad es el nombre coloquial Bosques de Palermo, se denomina Parque 3 de Febrero. Es decir, donde estaba la casa de Rosas pusieron un parque con el nombre de la batalla en la cual lo derrotaron. 3 de febrero es la fecha de Caseros. Y donde estaba la casona propiamente dicha, hoy está la estatua a otro gran vendepatria como fue Sarmiento. A Dorrego le pusieron la estatua de Lavalle enfrente a la casa, a este le ponen... Así prosiguieron los unitarios toda la vida. Por otro lado, cabe destacar que Urquiza no avanzó inmediatamente sobre Buenos Aires. Lo que sí hizo rápidamente fue disolver la legislatura porteña, otra del demócrata, disuelve la legislatura y designa, a dedo, obviamente, el dedo de Urquiza, a Vicente López y Planes como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Aquel viejo político que había sido el creador del himno y que había sido presidente interino luego de la caída de Rivadavia, ahora era designado por Urquiza gobernador de Buenos Aires. Y Urquiza recién ingresaría a Buenos Aires, a la ciudad propiamente dicha, el 20 de febrero. ¿Saben qué pasó el 20 de febrero? Se conmemoraban 25 años de la derrota brasileña en Ituzaingó. Derrota brasileña, victoria argentina, aquella célebre victoria en la primera guerra argentino-brasileña. Pues bien, hasta ese día esperó Urquiza para entrar en Buenos Aires y desfiló triunfal por las calles de Buenos Aires con el ejército brasilero, porque así consideraron los brasileños a Caseros, la revancha de Ituzaingó. Por primera y única vez desde las invasiones inglesas, un ejército extranjero desfilaba por las calles de Buenos Aires, el ejército brasileño encabezado por Urquiza. Ese fue justo José de Urquiza. Y ahora, cuando se corte, tenemos que ver cómo sigue la cuestión política en Buenos Aires, porque acabamos de ver que ha habido una batalla, ha terminado un régimen de 17 años prácticamente, y hay que encauzar institucionalmente esto. Ahora vamos a ver qué es lo que va a ocurrir allí. En este sentido, vamos a ver que rápidamente va a tratar de normalizarse institucionalmente la provincia de Buenos Aires. No obstante, una de las primeras medidas de Urquiza es volver a ordenar el uso del cintillo punzó, lo que le valió que comenzaran a desconfiar de él los viejos unitarios. Porque el ejército grande, el ejército urquicista, era una bolsa de gato. Había de todo ahí adentro. Había federales antirrosistas, estaban los viejos unitarios que ahora